Buenos días, soy Jessica Caro de la ficha 2184016. El día de hoy les voy a hablar de clases y características de los documentos. Como primera parte, hablaremos qué es un documento. Un documento es un material conservado en un soporte físico que por su alcance informativo requiere o adquiere la valoración de patrimonio documental. Como clases de documentos, podemos decir que se considera un documento por su estructuración, a la vez es un medio de comunicación de información y conocimiento. En estas clases de documentos podemos encontrar un documento de archivo que se determina por el lugar donde se encuentra toda la información producida o recibida por una entidad pública o privada. Y por otro lado está el documento electrónico, que es toda la información generada, enviada, recibida, almacenada o acumulada por medio electrónico. Como características de los documentos, podemos hablar como primera parte de las características internas, que son las que hacen parte esencial del documento, que son como tal las que están implicadas en él. Como numeral 1 tenemos la parte productora, que es como tal la persona o entidad que expide el documento. En orígenes funcionales encontramos que es la función o cargo o el trámite que motiva la elaboración y producción del documento. La fecha y lugar de producción es pues como tal el tiempo, el momento en el que se está realizando el documento. En el contenido sustantivo o sustancial es específicamente el cuerpo o el contenido del documento de una manera más amplia y detallada. Como punto B tenemos las características externas, que son las características que no van en el cuerpo del documento. Como tal podemos hablar de la clase. La clase se refiere al tipo del mensaje que se quiere transmitir en el documento. En la forma textual son los contenidos escritos en el documento o en el papel. Y no textuales, en algunas ocasiones pueden contener escritos, como los documentos informativos, fotográficos, gráficos, como tales se pueden interpretar de forma visual. En el tipo se refiere al motivo que genera la creación del documento o por qué la entidad lo está remitiendo. En este tipo podemos encontrar como cartas, memorandos, circulares y demás. La forma es específicamente el contenido original o copia. Formato refleja la presentación en físico del documento, pues dependiendo su clase y demás. Y la cantidad hace referencia al número de ejemplares del documento. Por otra parte, podemos también hablar de... Por otra parte, podemos hablar de la clasificación de los documentos, los cuales están clasificados según el soporte. En esta parte puede estar clasificados en los textuales, que son los que utilizan pues como en general las empresas, que son como memorandos, circulares, cartas e informes. En los documentos gráficos se puede visualizar de manera rápida la información en cuanto a mapas, dibujos y planos. Una imagen puede reflejar la información en gráfico y también se puede realizar a través de cuadros, fotografías y diapositivas. En cinta son aquellos medios audiovisuales que buscan de una manera dinámica motivar, plasmar y captar la atención de las personas en formato video, microfilm, cintas magnéticas y entre otros. Y pues otros soportes son aquellos que se mencionan como los discos duros, material óptico y sellos. Como numeral 2 se puede hablar según el productor o el autor. En esa parte se refiere a la empresa o a la persona que elabora el documento. El documento puede ser público o puede ser privado. Como numeral 3 está según su finalidad, que pueden ser en documentos de dispositivos, que son los que imparten normas de obligatorio cumplimiento, como lo pueden ser leyes, decretos, acuerdos, entre otros.
Los documentos informativos son aquellos que conforman la generalidad de los documentos, que pueden ser como cartas, memorandos, circulares. Esto es parte de la función administrativa de una empresa. En documentos testimoniales son aquellos que sirven como prueba o testimonio. Entre estos pueden estar documentos contables, contratos y demás. Como numeral 4 podemos hablar según la difusión en el tiempo. En esta se debe tener en cuenta que los documentos tienen una vigencia indefinida. Por este lado se puede hablar de unos, los cuales tienen esa vigencia, y otros que no. En el numeral 5, según la funcionalidad, estos documentos se crean con ánimo de apoyar una gestión. Estos documentos pueden ser sustantivos o específicos, también pueden ser facilitativos o comunes. Y de acuerdo a la tipología documental, esta es la unidad documental simple originada en la actividad administrativa en cumplimiento de las funciones o actividades de la empresa. Un ejemplo de estos tipos de la tipología documental pueden ser resoluciones, memorandos, informes y entre otros.